Hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Esta es una de las primeras actividades que volvemos a hacer tras el COVID. Así que estamos muy entusiasmados de volver a esta presencialidad. Vamos a presentar este libro, Ruralidades y Extractivismo en Chile, que es una coedición de Ediciones UAC y del GICSEC, que está financiado por el Fondo del Libro en la convocatoria del 2021. Y los presentadores en esta ocasión van a ser José Ursúa, que es doctor en Antropología Social y representante del Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía; Miguel Bahamondes, que es antropólogo y docente de esta universidad; Marilu Trautmann, economista y también docente de la Academia de Humanismo Cristiano; y David de Brot, quien es economista y director del Instituto de Economía Política. Yo les voy a, primero que todo, agradecer el tiempo, la disposición a presentar el libro, y pueden comenzar en el orden, no necesariamente en el que los presenté, sino que en el que más les acomode. Bueno, primero que nada quería darles las gracias por venir y al lanzamiento de este libro. También quería agradecer la presencia de dos profesores que han sido muy influyentes dentro de la generación que yo participé, que yo fui partícipe, que es el profesor Miguel Bahamondes, que fue un maestro para todos nosotros y que gracias a él quizás, y gracias a muchas otras cosas, pero un factor fundamental, fue uno de los instigadores, un aliciente para que pudiésemos trascender de alguna otra forma el campo de la antropología, que en esa época era muy ligado sobre todo a aspectos de carácter simbólico, y que todo aquello que no estaba vinculado con la economía era algo que se apreciaba y no se estimaba conveniente. Él fue uno de los principales profesores que nos formó en ello, y quería reconocer su aporte. También la profesora Marilu, también, que nos hizo economía en esa época y también nos emocionó, nos iluminó con las materias relacionadas con la economía, y que también son parte también del interés que nosotros tuvimos como estudiantes en esa época por formar el grupo. ¿Ya? También quería reconocer ese mérito de la profesora. ¿Ya? Yo tenía también al profesor de Brot no lo conozco, pero también lo saludo. Yo había hecho esta presentación, que era un poco larga, pero teniendo presente que son 4 presentadores y que tenemos 10 minutos, voy a hacer algo más breve de lo que había pensado. ¿Ya? Bueno, uno de los intereses fundamentales que nosotros hemos tenido para desarrollar nuestros estudios es poder estudiar el impacto que tiene fuerzas exteriores, económicas, políticas, culturales, en pequeñas localidades, y que generalmente son rurales. Y ese fue el interés de la elaboración de este libro y la compilación de estos artículos. Estos artículos son el producto del proceso etnográfico, estudio etnográfico, elaborado por miembros de nuestra agrupación, el Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía, junto con otros profesionales, otros colegas que quisieron contribuir con este libro. Y uno de los debates fundamentales que dimos en este libro fue el concepto de qué es lo rural, ¿ya? Que también es un tema fundamental en la composición y en las temáticas que este libro aborda. Algo difícil de hacerlo, pero que debido a un enfoque determinado pudimos más o menos resolverlo. Algo que todo fenómeno en la ciencia social está en constante movimiento, y por tanto entonces asirlo, definirlo claramente es complejo, pero a partir de este libro quisimos encontrar ciertas regularidades.
y creo que lo conseguimos en algún aspecto. Como les presenté anteriormente, otro tema fundamental en la elaboración y la compilación de estos textos fue el concepto de extractivismo. Era vincular cómo se posiciona de forma vinculante la ruralidad con el extractivismo, ¿ya? Y ver qué tipo de procesos había regulares dentro de las localidades más pequeñas que se vinculaban a estos procesos económicos de mayor largo alcance, ¿ya? Vimos que por un lado queríamos abandonar esta mirada tan particularista, tan localista, tan singularista de cada comunidad, que ese había sido fundamentalmente una de las enseñanzas que habíamos obtenido desde la antropología, que cada lugar era muy preciso, muy único, que no podía ser estudiado de forma comparativa con otras localidades. El objetivo de nuestra investigación era poder comparar estas localidades que eran distintas y que muchas veces, aunque estén en lugares geográficos muy distintos, que tengan una composición étnica distinta, que la vinculación con el territorio sea distinto, hay elementos que nos permiten presentar ciertos elementos que se presentan más fijos y más precisos. Bueno, como vemos en la diapositiva, se desarrollan en esta investigación todos estos temas respectivos a qué se entiende por rural, qué se entiende por campesino. Los debates que se han dado a lo largo de la historia para abordar estos temas ha sido bastante amplio. Y una de las situaciones que nosotros concebimos importante alcanzar es que hay elementos que comparten estas localidades a pesar de ser tan distintas. Nosotros abordamos localidades tanto del norte de Chile como del sur de Chile. Localidades que tienen acceso a mucha agua, otras que tienen poco acceso a agua. Localidades del centro, localidades que no cuentan con población indígena, otras poblaciones que sí cuentan con población indígena. Entonces queríamos concebir que habían elementos que eran compartidos por estas localidades. Y uno de esos elementos es el concepto de dualismo funcional. Eso quiere decir que, así a muy breve definición, que las localidades comparten, por un lado, elementos que lo hacen vincularse con agentes foráneos, fundamentalmente grandes empresas extractivistas que se benefician de los recursos naturales que están aledaños a estas comunidades. Y por tanto estas comunidades tienen que, por un lado, explotar pequeñas parcelitas, pequeñas chacras, y vincularse con grandes empresas para vender fuerza de trabajo. Entonces, lo que sucede es que, si bien ha avanzado en algún caso la descampesinización y se ha aumentado el asalariado agrícola rural, estas localidades tienen que vincularse a estas grandes empresas, pero sin dejar sus pequeñas explotaciones. Es decir, se vinculan con estos grupos y se produce un ensamble entre estas dos capacidades. Bueno, ahí tenemos una breve definición de extractivismo, que es el patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales. Ahí, bueno, también no es el momento para hacer una definición tan amplia de qué es extractivismo, porque también se ha escrito bastante al respecto, pero ello nos podría ayudar a entender un poco cómo se entiende esta situación en la cual las localidades se ven amenazadas por estos grandes grupos económicos que intentan depredar y agotar sus
sus recursos naturales. Para ir terminando, quisiera plantearles que lo que consideramos que es un elemento, un patrón, un factor en común bastante presente dentro de los casos que nosotros vimos dentro del libro fue la conexión que tenía cada localidad, cada comunidad con el sistema capitalista global. Es decir, no podemos entender localidades, comunidades sin el ensamble, sin la conexión con el gran capital. Y por ello es posible desarrollar este ejercicio. Si bien es cierto, dentro de la antropología, dentro de las ciencias sociales, han habido intentos por hacer procesos comparativos, hoy día el contexto actual nos permite entender estos procesos a partir de esta vinculación con este sistema global que se expande y que somete a las distintas pequeñas localidades. Y eso produce una explotación indiscriminada de los recursos naturales y lo que hace es generar un sistema que las pequeñas localidades participan de este sistema global, de este encadenamiento global como parte de la periferia de la periferia. Es decir, ya siendo un país periférico estas comunidades son parte de la periferia de esta periferia. Y lo que sí es distinto es que en cada lugar la relación que se establece con los grandes grupos económicos, con el Estado, a veces genera procesos de negociación, de consenso o disputa, ¿ya? Eso es lo que cambia en cada localidad y en cada comunidad. No se expresa el proceso político de una forma unívoca, no es unilateral, ¿ya? Bueno, aquí están las diferentes localidades que nosotros investigamos: Pureo, Loro, el lago Neltume, el oasis de Calama, el Huique y Huelón. Y bueno, aquí se ve muy pequeñito, pero se hace una pequeña descripción de cada localidad, ¿ya? Si hay población indígena, no hay población indígena, la posesión de la tierra, la existencia de trabajo familiar, de trabajo asalariado, cercanía a recursos naturales. Y a partir de la descripción de todos estos elementos pudimos hacer el proceso comparativo. Bueno, una de las cosas que sacamos como conclusión de modo general es que a partir de la sumisión de las pequeñas comunidades al capital, a partir de la venta de fuerza de trabajo y sin el acceso a recursos naturales, el proceso se genera como un proceso de negociación más que nada. Y eso suele ocurrir fundamentalmente con localidades que no cuentan con muchos recursos. Y eso, en los casos que nosotros vimos, se asocian a poblaciones que no son indígenas. Generalmente, y debido quizá a la legislación internacional, al convenio 169, a la ley 19.253 o la declaración de los pueblos indígenas, y también la emergencia de lo indígena a partir del quinto centenario, los pueblos indígenas han tenido un proceso mayor que le ha permitido tener un mayor tipo de oposición a los diversos proyectos. Eso obviamente que se refiere fundamentalmente a los casos que nosotros hemos estudiado, ¿ya? Y podemos decir que quizá a una mayor proletarización de la fuerza de trabajo, la gente, debido a esta dependencia del gran capital, tiende a ser más cercana y más abierta a estos procesos económicos. Y cuando la fuerza de trabajo no está tan proletarizada y tiene un trabajo más familiar y cuenta con recursos naturales, tiene una tendencia mayor a la oposición a estos grandes proyectos de inversión, ¿ya? Entonces eso sería una de las principales conclusiones que pudimos obtener, y eso obviamente que se refiere fundamentalmente que hoy día el movimiento indígena, la reivindicación indígena son parte de la palestra de las políticas públicas. Bueno, lo vimos dentro de la convención y
dentro del fallido proceso constitucional. Bueno, este ha sido mi presentación. Traté de ser lo más sucinto posible. Espero que puedan acercarse al libro, que lo puedan leer, que lo puedan discutir, que les sea de su interés. Yo creo que si están acá es porque les interesa. Y muchas gracias por haber escuchado esta presentación. Profesor. Bueno. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer, ¿no?, a la invitación de parte de los integrantes del GISEC, ¿no?, a presentar este trabajo, que, como bien decía José, es fruto, ¿no?, de una reflexión que se construye a partir de la posibilidad que da la misma universidad, ¿no?, a través de los núcleos de investigación, de poder desarrollar después buena parte de la experiencia de investigación, ¿no? En un sentido, gracias, ¿no? Ahora, la verdad que muchas de las cosas que dijo José son parte de lo que yo tenía contemplado en decir, digamos. Entonces, eso habla, digamos, de una lectura bastante clara del texto, en el sentido que parece que quedan muy claros esos temas, ¿no? Lo cual es importante destacar, digamos. Por lo tanto, voy a tratar de poner énfasis en algunos aspectos que creo que vienen a complementar, ¿no?, lo que ya señaló José. ¿Ya? Ahora, primero que nada, comentar este libro es comentar como parte también de algo que uno contribuyó a gestar, ¿ya? Y en esa medida, con buena parte, si no bien con la mayoría de los autores de este texto, me vincula a una relación de exalumnos, ¿no? Y no tan solo eso, sino que más miembros de un núcleo donde efectivamente surgieron reflexiones de una riqueza bastante significativa, Trauman, ¿no?, que efectivamente fue una instancia de mucha reflexión y de una rica reflexión. Por lo tanto, yo creo que eso queda bien reflejado en el texto, ¿no? Ahora, para dar inicio a esto, yo quisiera, eso sí, plantearme una interrogante, ¿no? Y era la siguiente: ¿cuál es el alcance del concepto de extractivismo? ¿Ya? Y eso lo digo por qué, porque parto señalando lo siguiente. Brodel, un famoso historiador para los que no lo conocen, él, creo que los años mediados del siglo pasado, no siendo un marxista, pero sin embargo él planteó una característica muy clara del capitalismo. Y él dice lo siguiente, refiriéndose a las características del capitalismo. Dice: el capitalismo sigue basándose en la explotación de los recursos y posibilidades internacionales. Sin saber antes nada de que no era extractivismo, nada por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que efectivamente nosotros tenemos que tomarnos un tiempo, una pausa, para reflexionar sobre ciertos conceptos que efectivamente muchas veces se nos presentan como algo novedoso, cuando efectivamente son temas que han sido planteados y han sido reflexionados desde hace mucho tiempo, y por lo tanto eso nos pone una exigencia también al momento de pasar, poner rótulos nuevos a reflexiones antiguas. Yo creo que eso es muy importante, ¿ya? Y eso quisiera entonces destacar. A partir de eso yo quisiera señalar justamente qué es lo que significa esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en presencia hoy día? Simplemente el avance inexorable del capitalismo a nivel mundial, ¿ya? Y eso queda reflejado en una lógica tradicional siempre del capitalismo, ¿ya? El capitalismo se monta en la explotación de recursos, ¿ya? Y se desplaza, y se ha desplazado recurrentemente justamente hacia aquellas zonas en las cuales hay condiciones favorables que emanan desde el punto de vista político. La relación interestatal que plantea Wallenstein en el sistema mundo tiene que ver con eso, ¿ya? El capitalismo se desplaza hacia aquellos lugares donde efectivamente puede obtener un beneficio que permita sostener su tasa de ganancia. Y toda la reconfiguración de la ocupación espacial, el mundo, vinculado al proceso extractivo, tiene que ver justamente con ese proceso, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de aquello cuando estamos hablando de cada uno de estos casos, ¿ya? Y por lo mismo, entonces, ¿qué es lo que planteo como importante? ¿Ya?
creo que los principales aportes del texto, del libro, justamente se enmarcan en este planteamiento de inicio, ¿ya? Y ahí entonces, de ahí efectivamente coincido, José. Lo primero que quiero plantear es que efectivamente en esta descripción y análisis de situaciones concretas hay una relación entre lo macro y lo micro, o en otros términos, lo mundial y lo local. Eso, cada uno de los textos que componen este libro ponen énfasis, en algunos casos en forma explícita y otros resultados simplemente de la lectura, ¿ya? Ahí hay un intento efectivamente muy relevante de decir, mire, lo que acontece a nivel local de una otra manera expresa las grandes tendencias que están ocurriendo a nivel mundial, ¿ya? Ese punto hay que relevarlo. ¿Por qué? Porque, como bien decía José, eso en el caso de la antropología, de una otra manera rompe con el paradigma tradicional de tratar de entender lo local a partir de lo local, ¿ya? Y eso es una falacia, ¿ya? Y ahí están los ejemplos claros de Wolf cuando hace esa crítica. Por lo tanto, eso desde el punto de vista de la disciplina y del acercamiento a una de las ciencias sociales, con el claro ejemplo de cada uno de los casos, nos demuestra cuál es la validez de esa apuesta epistemológica y metodológica, ¿ya? Por lo tanto, ese es un punto que el trabajo está muy bien reflejado, ¿ya? Digo también que a partir de esto, ya resulta forma fundamental la comprensión de esta relación, ¿ya? Entonces, la relación dialéctica entre lo general y lo particular, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con esto? Que a diferencia de lo que han planteado ciertos autores que efectivamente señalan esto, y que uno ve mucho efectivamente en términos de algunos textos de extractivismo, aparece como la población local soportando una serie de procesos, ¿ya?, en forma pasiva, ¿ya? Viendo que efectivamente buena parte de lo que sucede en lo local es resultado de procesos generales, pero sin considerar que efectivamente en lo local hay un proceso de reorganización, de aceptación y también de rechazo de lo que son estos grandes procesos de transformación, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo interesante es que nosotros en el texto encontramos justamente ese tipo de respuesta, ¿ya? El texto es rico en señalar justamente esas respuestas locales, ¿ya? Y eso constituye una gran contribución, ¿no? Obviamente uno cuando lo lee efectivamente muchas de estas cosas dice, bueno, pero ¿cuál es lo importante? Lo importante es justamente que el texto recoge esa respuesta local, ¿ya?, en la cual, insisto, hay elementos de los grandes procesos que acontecen a nivel mundial, pero también cómo eso reconfigura los espacios locales. La muestra de aquello está, por ejemplo, en el caso de la descripción de la salmonicultura en el sur, ¿ya? Está el tema de reconfiguración que existe en Huelón, por ejemplo, las actividades forestales, etcétera. Sí, pero rescatando que esto es un proceso activo entre lo local y lo general, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el libro recoge de muy buena forma la crítica que hace Wolf a Wallenstein, ¿ya?, en el sentido de que hay que estudiar efectivamente la respuesta local para poder entender este proceso, donde lo interesante es que lo local también incide en lo general, en lo macro. La respuesta, la resistencia que puede existir a estos movimientos generales llevan efectivamente una redefinición de lo general. Díganlo, por ejemplo, los movimientos indígenas que han habido en el caso de Perú respecto a la actividad minera, que lleva una reconfiguración de la forma como tienen que explotar el recurso, ¿ya? Eso es una respuesta local, ¿ya? Y eso es relevante destacar, ¿ya? Y por lo tanto no podemos seguir insistiendo en esta idea del ente que soporta, ¿ya?, solamente soporta la acción de estas grandes dimensiones a nivel macro, ¿ya? Ahora, sin duda, que desde el punto de vista de lo rural, lo cual efectivamente también está en un proceso de redefinición, a lo cual no me quiero referir, pero hay que justamente poner atención a los procesos que están ocurriendo ahí, no tan solo con ya la superación de los límites tradicionales de lo que tenía lo rural y lo urbano. Yo siempre a mis alumnos, antes era fácil definir lo rural. Claro, lo rural comenzaba donde terminaba la calle pavimentada, donde estaba el último poste con energía eléctrica, donde no había más agua potable. Era fácil definirlo, pero hoy día todas esas cosas aparecen como difusas, y aparece toda esta idea de la nueva ruralidad,
y los nodos rurales, ¿no? Gente que se desplaza al mundo rural en función de satisfacer otras necesidades que no son las meramente productivas. Pero dejando de lado ese tema, que es muy importante, y que tiene que ver, ojo, entre paréntesis también, cómo el capital ha ido entrando al tema agrario en función de justamente la acción inmobiliaria, construcción de residencias, etcétera, que es todo un fenómeno que ha significado, entre otras cosas, que este país ha perdido un importe significativo de las hectáreas de cultivo tradicional, por ejemplo. Y es un tema que hay que tratar, hay que abordar como problema, ¿no? Este país que se queda en un periodo de crisis alimentaria, ¿ya? Donde efectivamente lo que estamos viendo hoy día, ¿ya? Que la alimentación tiene que ser abordada desde un problema geopolítico, ¿ya? Y por tanto, el darse el lujo de perder superficie que podría estar contribuyendo a seguridad alimentaria resulta un tema que hay que poner sobre la mesa. Y hay que discutirlo. ¿Ya? Esas son cosas que hay que discutir. ¿Ya? Algo de eso aparece también acá en el texto, que no se profundiza. Todos los textos tienen deuda, pero lo importante, porque justamente dejan abiertos temas, ¿no? Entonces, ese es un punto que creo que hay que darle vuelta. Ahora, lo que está claro, que dentro de este proceso, efectivamente, podríamos decir que el núcleo de la respuesta está en torno a economías domésticas. Es decir, unidades que logran reproducirse a partir de un trabajo que ejecutan en función del control de recursos que ellas poseen. Sin embargo, y aquí viene un tema muy interesante, ¿eh? Y que se ha ido, si bien es cierto, estaba presente en otros lugares del mundo, pero que ha ido apareciendo fuertemente en este caso. En esa respuesta, en la diversidad de respuestas que han habido, que van desde, obviamente, profundizar producción en algunos casos, subirse a la producción de ciertos bienes que pueden ser exportables, el gran anhelo de todos los gobiernos neoliberales de este país, ¿ya? Transformar a estos productores en productores de exportación, ¿ya? Y ahí vienen todas estas cosas de inversión y cosas por el estilo, hasta actividades nuevas, producto de esta idea de los emprendedores, ¿no? Agroturismo, ¿no? Una batería de respuestas frente a estas dinámicas, que no otra cosa más que justamente vincular a estos sectores con todo lo que son las transnacionales del turismo, por ejemplo, otra valorización del capital, servicio. Pero hay un tema que es importante de analizar, y es la respuesta de los sectores campesinos en virtud de producción de bienes ilícitos, ¿no? Hoy día, en el sector rural chileno, está presente la producción de cultivos ilícitos. Y hay muchos ejemplos ya, ¿no? Ya, que uno no se sorprende, pero que ya han configurado una lógica de producción, donde la producción de marihuana de alta calidad se ha instalado como el principal recurso de ciertas zonas campesinas. Y la pregunta es, ¿eso es expansión de capitalismo? Puesto que sí, ¿no? Esa es la forma que asume el beneficio capitalista en ciertas zonas, ¿no? Y donde el corredor es cuarta región, San Antonio. Ahí está el corredor de salida de la marihuana de mejor calidad que se está produciendo en este país, ¿ya? Fuera de otras zonas, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, en esta dinámica del capital, ¿ya? Y su reconfiguración de los espacios, el capital no reconoce límites, ¿ya? No reconoce límites en su proceso de funcionalizar estas producciones, ¿ya? Si no produzco yo capitalistamente el recurso, transformaré a los productores primarios justamente en productores de materia prima. Y eso es toda una reconfiguración del mundo rural que también sería bueno explorar, ¿ya? Nuevas investigaciones, ¿ya? Porque eso ya es un tema hoy día, ¿ya? Un tema nuevamente en nuestro país, ¿ya? La presencia de cultivos, ¿ya? Entonces eso forma parte de esta idea de emprendimiento, ¿no? Tan en boga como salida para muchas de estas unidades. Pero también, ojo, aquí hay un tema muy significativo, ¿no? Y es el siguiente: cómo el capital, en el caso del norte, ¿no? Cómo efectivamente entra en una dinámica en la cual favorece la expansión de ciertas actividades, mientras que en otro momento las restringe, las limita, ¿ya? Pero en ese proceso, en el cual esta cosa es contradictoria, dialéctica, ¿no? La retirada del mundo campesino de ciertas actividades productivas ha significado la recuperación de ciertos recursos, suelo, bosque, etc. ¿Ya? Contradictorio, ¿eh? ¿Ya? Es decir, tenemos que agradecerle al capitalismo, ¿ya? Que efectivamente ciertas zonas recuperen
parte de su riqueza natural, flora, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, como ese proceso también ha significado una pérdida en términos de conocimiento productivo por parte de los campesinos, o la pérdida de la posibilidad de producir, dado, por ejemplo, en el caso de Chile, por el enmalezamiento de los campos, eso ha significado que una vez que sale el capital o no necesita la fuerza de trabajo que necesitaba en primer momento, genera la sobreexplotación de esos recursos. Por ejemplo, la leña. El bosque hoy día está siendo, comillas, charqueado por los campesinos en virtud que constituye un recurso justamente para la agricultura. Entonces, ese es otro elemento importante que en el texto, ojo, también están apareciendo como elementos centrales en este proceso, ¿no? El proceso extraño entre recuperación y pérdida de recursos. ¿A partir de qué? Efectivamente, de la presencia del capitalismo, mientras que tanto degrada a otros lugares, ¿no? Bueno, en este proceso, obviamente, los campesinos entran en un proceso en el cual también tiene historia, ¿no? Y eso es lo importante conocer y someter estos análisis en una perspectiva diacrónica, ¿no? Esta idea del campesino que va y viene, que expande la participación del salario en su ingreso para después restringirlo y reemplazarlo con la economía doméstica, es algo que justamente se ha transformado en una especie de constante. Y no como tradicionalmente se pensaba, que este era un proceso de proletarización en un solo sentido, ¿no? Hoy día esas líneas de proletarización, más bien parece que la tesis de Wallenstein es la que prima. El capital necesita una fuerza de trabajo semiproletaria. Listo. Eso es lo que necesita. Es la gente en la que se quiere proletarizar. Eso que queda muy claro, ¿no? La gente en la que se quiere proletarizar. Eso hace más fácil la vida, entre paréntesis, ¿no? La gente en la que se hace la vida, ¿no? Por lo tanto, el ser semi simplemente constituye la estrategia ideal para el capitalismo, y que viene con esta idea de la doble funcionalidad que ya usted plantea, ¿no? Entonces, hoy día lo que vemos es como confirmada esa tesis, ¿no? Todos estos ejemplos que daban ustedes vienen a confirmar aquella hipótesis de Wallenstein, ¿no? El capital necesita fuerza de trabajo semiproletaria. Y ojo, y esa población semiproletaria hoy día no la estamos viendo solo en el mundo rural, también está en el mundo urbano. Y por lo tanto, hoy la lógica del capital es la semiproletarización. Eso es lo interesante, ¿no? Es la semiproletarización, con todo lo que eso significa efectivamente para la población que hoy día vota por estrategias capitalistas, ¿no? Tengo dinero, poco será, pero tengo dinero para comprar mercancía, ¿ya? Otro fenómeno interesante es la idea que ya algo tocó José, pero sobre la cual quiero enfatizar. En este proceso, habitualmente, ya lo señalaba al comienzo, surge una tendencia un poco no sustentable en los hechos objetivos, pero más bien imbuida por no entender que uno, cuando hace estudio, debe reconocer una cosa: es lo que sucede, que es distinto a lo que uno desearía que fuese. Pagamos muy caro por eso, creer que las cosas son lo que nosotros deseamos que sean, ¿no? Un ejemplo claro de ello es lo que aconteció hace poco en este país. Esto es una muestra clara de aquello, ¿no? No podemos confundir el que las cosas sean como nosotros deseamos que sean con lo que son objetivamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente: tenemos que abandonar esta idea de que el conflicto central es el conflicto capital-trabajo, que efectivamente lo es, pero la gente no vive ese conflicto en su cotidianidad como central, ¿ya? Ese es un conflicto de último momento, ¿ya? El conflicto central está en la idea de que el capital ha tenido la habilidad de transformar el conflicto central en un conflicto olvidado, y el conflicto se traspasa al interior de la comunidad, ¿ya? Y eso queda de manifiesto en todos los ejemplos que se dan en el libro, ¿ya? Esta idea de que hay comunidades mapuches
que se dividen porque ¿ya? Unas tratan de mantener lo que creen que es lo central dentro de su condición, y mientras otras negocian con la instancia de turismo y con la empresa, es una muestra clara de esto. El que campesinos participen de un trabajo asalariado en términos temporeros, pero cuya persona que está a cargo de engancharlos para prestar el servicio a la empresa sea uno mismo de ellos, es otro ejemplo. Entonces, en ese sentido, perdón, ¿cómo estoy de lado de tiempo? ¿Qué pasa? ¿No está listo? La cosa uno se emociona. Entonces, frente a ese tema, tenemos que ser capaces de superar esta visión un poco romántica, donde tenemos el malo por un lado y los buenos por el otro lado. Eso nos lleva a la perdición, ¿ya? En términos de comprenderlo. Y eso queda entonces, insisto, claramente acá, en esta idea de incluso el mismo robo, comillas, el robo de uva, pasas, ¿no? Los ramberos. ¿Eso qué es lo que es? ¿Eso es un ataque contra el capital? No, eso es una estrategia que el capital de una otra manera ha favorecido para efectivamente proveerse una materia prima que después va a formar parte de las cadenas de producción, ya sea en forma directa usada para materia prima para otras cosas, para la repostería, etcétera, ¿ya? Entonces, y lo interesante es que eso genera conflicto en las localidades, ¿ya? Por lo tanto, todo esto se sustenta en un conflicto que se vuelca sobre las mismas comunidades y por lo tanto son los sujetos mismos los que viabilizan el trabajo. Por lo tanto, bajo esa máxima, todos somos capitalistas. Terrible, pero todos somos capitalistas, ¿ya? Bajo esa perspectiva, ¿ya? Y ellos, efectivamente, más allá de las reivindicaciones, etcétera, uno cómo podría entender bajo esa perspectiva lo que acontece en la segunda región, por ejemplo, en Antofagasta, al interior, donde de una reivindicación étnica por la Pachamama y todo lo que está asociado a la Pachamama, las comunidades terminan siendo rentistas del agua con la gran empresa. Es decir, lo que antes se transformaba en un recurso valorado bajo una perspectiva eminentemente cultural, hoy día es valorado desde una perspectiva económica. Somos rentistas de los recursos. Y eso viabiliza el capital. Es decir, ya quedan absolutamente imbuidos de la lógica capitalista. Y esas son las comunidades. Y nosotros algunas veces todavía pretendemos seguir estudiándolas como instancias que son refractarias al capitalismo. La verdad que eso sí, si seguimos sosteniendo eso, es una posición ingenua y por sobre todo con muy mala forma de entender los fenómenos, porque de eso nos va a llevar justamente a la catástrofe que experimentó este país o ciertos sectores de este país cuando creyeron que esta cosa estaba dada, cuando interpretaron que la protesta era una protesta contra el sistema. Graso error. La verdad que la hipótesis que está primando más bien que la protesta era por estar quedándome abajo del sistema, que es distinto. No porque estaba contra el sistema, me estoy quedando abajo del sistema, ¿ya? Y la emergencia hoy día de movimientos fascistas con gran violencia en todas partes, que recorre el mundo, ojo, recorre el mundo, no que estemos por el lado, recorre el mundo, tiene que ver con elementos de ese tipo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente la hegemonía del capital parece que es muy significativa y ni siquiera ha dejado espacio para la construcción de un discurso alternativo. Y aquí quiero cerrar con lo siguiente, ¿eh? Finalmente quisiera señalar que textos como estos muestran la vigencia de ciertos marcos teóricos que algunos están muy interesados en eliminar, pretendiendo que tras ello existe simplemente un relato sin sustento objetivo al no existir lo objetivo. Es una muestra clara de este texto, ¿no? Pero la vida de millones de personas se encarga de mostrar cómo el capital en su inexorable camino por ser mundial y hegemónico va dejando huellas en la vida de cada uno de ellos y en otros simplemente les ha negado la posibilidad de existir. ¿Qué ejemplo más dramático de esto son las imágenes de personas buscando una ribera a la cual aferrarse, intentando vanamente encontrar salvación en un espacio que está dominado por los mismos que antes los han expulsado de sus hogares? ¿Ya? Si algo nos dice el texto, es un llamado a situar la ciencia social en general y la antropología en particular en una perspectiva crítica frente a la vida en sus múltiples dimensiones
y no renunciar al conocimiento del mundo, y donde solo la comprensión no es suficiente. Gracias. Disculpe si me pasé, ¿no? Bueno, no sé si se escucha. Nunca la sé usar muy bien. Tengo muchas luchas contra... Sí, yo también tengo... Además que tengo problemas con la tecnología. Bueno, además de eso me quedé un poco sin palabras. Entre los dos lo han dicho todos. Bueno, a mí me gustaría referirme también un poco al grupo y como el reflejo de lo que debería ser las ciencias sociales, en el sentido de que, o sea, este grupo se llama, en el que forman parte creo que todos los autores, el Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía. Y en realidad yo creo que eso está muy bien logrado, ¿ya? O sea, en realidad está lo que se llama el paradigma de la complejidad. Se abandonan los códigos binarios, está muy fuerte, ¿no es cierto?, la interacción entre lo rural y lo urbano, donde, como tú decías, la localidad no es un ente ahí que recibe sin protestas, sin modificaciones, etcétera, donde están todas las disciplinas, ¿no?, desde la historia. O sea, llegaron ustedes a, ¿no es cierto?, a revisar archivos. Yo acabo de descubrir, no sé si de pura bola, que la Calama era una zona agrícola. ¿Ah? O sea, impresionante, uno se olvida, uno cree que todo es desierto, así que saquen cobre, ¿no? Está también, ¿no es cierto?, elementos de economía política, elementos de economía ecológica. Es decir, me parece que es un texto no solo... un texto que además sirve para aprender cómo hacer investigación, ¿no es cierto? Hay presentación de marcos conceptuales, presentación de marcos teóricos, presentación de discusiones, pero acompañado de un tremendo trabajo en terreno. O sea, yo realmente los felicito, me saco el sombrero ante ustedes, digamos, ¿no? Donde además de eso, como, bueno, tú también, ustedes dos ya lo dijeron, digamos, ¿no es cierto?, en que está esta interacción entre lo local y lo global. Pero es una interacción, ¿no es cierto?, entre lo global y lo local. Y en el que además se examinan, como lo dijimos hace un rato, todas las dimensiones. Lo ecológico, lo económico, lo político, lo simbólico. Y ahora tengo que recurrir un poco al apunte. Se me... Bueno, y lo que vamos a ver, o sea, bueno, aparte de eso, digamos, ¿no es cierto?, se examinan 6 casos, como decía, se examina además todo tipo de actividades, las mineras, silvicultura, vitivinícola y, por último, salmones, ¿ya? En todo ello lo que vamos a ver, sí, son distintas formas de reaccionar de las localidades en función, además, de su capacidad que tendrían de lograr trabajo asalariado o lograr trabajos autónomos a partir de los recursos naturales. Pero sí lo que vamos a ver como consecuencias de esto, ¿no es cierto?, es despojo de recursos naturales, mucho despojo de recursos naturales, fragmentación, que tú también lo nombraste, de los sectores sociales, ¿no? O sea, aquí la oposición, no se ve la oposición, salvo quizás en el caso de Neltume, la oposición entre capital y trabajo, ¿no? Contra el enemigo es los ramberos, porque los ramberos son drogos, son ladrones, se ganan la plata fácil. Los enemigos son los contratistas, porque el contratista es el representante del capitalista. El enemigo pareciera ser la comunidad que cede, ¿no es cierto?, ante las ofertas del proyecto energético, ¿ya? Y lo otro, como les decía, es como que avanza el capitalismo. Y eso nos da como un aire de nostalgia, que además yo creo que está muy fuerte a nivel general, ¿ya? Ahí escucha, o sea, hoy día, por ejemplo, uno de los temas que se habla de la sostenibilidad
es la economía circular. Es decir, aprovechemos todo, no dejemos desecho. Pero aquí, ¿no es cierto?, en algunos de los textos se habla justamente de cómo los campesinos, cuando están con trabajo autónomo, aprovechan, no sé, la caca de los animales como fertilizante, los huesos para esto otro, el cuero para no sé qué, para alimentarse, pero para alimentar también a los animales. Es decir, es economía circular, ¿ya? Por otro lado, también, ¿no es cierto?, cuando nos cuentan ahí en los salmones cómo se perdió mucho capital social, muchas relaciones sociales, yo me recordaba que aquí estudiantes también de antropología nos contaban sobre los buzos de escafandra, ¿ya?, que fue una cosa como externa, ¿no es cierto? Llegó, parece, un marino, les llevó un par de buzos de estos, de los tíos de escafandra, y los tipos los usan, ¿ya?, y los usan para sacar mariscos, y los usan para que esos mariscos vayan a mercados externos de la localidad, que sea mercado nacional, pero externos de la localidad. Pero todas las herramientas adicionales que necesitan las sacan de la localidad, que las herramientas que las hace el caballero que es herrero, que había que abrigarse, y para abrigarse, bueno, usan ¿cómo se llama?, tejidos de lana de oveja, los pesos también para hundirse. En general esa exportación de marisco, en ese caso, provocó desarrollo local. Hoy día, más bien, se desarma el desarrollo local. Pero a lo que voy yo es que ahí hay cierto aire de nostalgia, como si volver a tener ese trabajo autónomo nos podría brindar buen vivir. Entonces, ese es un tema que a mí me gustaría someter a discusión, y la verdad es que me quedaba un poco sin palabras ante estos ambos, ¿no?, análisis tan exhaustivos del libro, que yo creo que sí es un libro que debiera ser de cabecera. El extractivismo está ahí, ha sido permanente, como dijeron, y mientras no se acabe el capitalismo, vamos a seguir. Lo otro que me llama la atención es el caso de Neltum. O sea, de todos los casos que se estudian aquí, en todos hay adaptación de la comunidad a la entrada del capital, salvo Neltume. En Neltume logran parar el proyecto, ¿verdad? Y es el único de todos los descritos que es un conflicto abierto, que se lleva afuera de la comunidad. Esto lo digo pensando también un poco en lo más adelante, acordándonos de este caballero, don Carlos Marx, ¿no es cierto?, que nos dice que tenemos que estudiar la realidad para transformarla. Eso. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a las y los autores, que son varios, ¿no es cierto?, de los diferentes trabajos que se presentan en el libro. Me parece que este tipo de resultados de investigación contribuyen de manera bien importante a aterrizar las discusiones, por ejemplo, como las que señalaba el profesor, ¿no es cierto?, que se dieron en torno a la Convención Constitucional, ir a la realidad concreta, ¿no es cierto?, que muestran esas diferentes localidades y sus comunidades, y desde ahí poder pensar en transformaciones sustentadas sobre procesos reales, ¿no es cierto?, y que involucren al conjunto de la sociedad. En segundo lugar, también felicitar a la universidad y a este grupo de investigación por estar permanentemente motivados por hacer investigación social crítica,
cosa que en general en las universidades se ha ido perdiendo, ¿ya? En el caso mío, yo estudié en el ARSI en una época bien pasada en todo caso, pero es uno de los proyectos académicos críticos, ¿no es cierto?, que se quedó en el camino en este proceso de estandarización de las universidades y de la investigación, ¿ya? Y por lo tanto, este tipo de espacios como el de la Academia de Humanismo Cristiano y este grupo de investigación en particular que producen este tipo de reflexiones, yo creo que son fundamentales para ir reconstruyendo un pensamiento crítico en Chile. Bueno, lógicamente también felicitar los dos comentarios, la presentación en primer lugar y los dos comentarios, y obviamente es bien difícil después de esos comentarios y la presentación aportar cosas nuevas, pero quizá remarcar algunas cuestiones que ya se dijeron. Lo primero que me motiva, y voy a hacer un pequeño paréntesis, en la formación mía más de economista, con una formación más bien tradicional, pero también bastante vinculada con la economía política marxista, nosotros lo que estamos haciendo desde la Universidad Abierta de Recoleta, con el Instituto de Economía Política, que se creó recientemente, es tratar justamente de recuperar una visión alternativa desde la economía, ¿ya? Y particularmente desde la economía marxista. Y por lo tanto estas reflexiones vienen un poco en esa línea, ¿ya? Lo primero es que el libro plantea un interrogante, a mi juicio central, que tiene que ver con la posibilidad de construir un proyecto programático común de transformación, reconociendo las particularidades de los territorios y las diferentes prácticas sociales. Yo creo que es una pregunta bien compleja que, si bien en el texto no está explicitada, aporta elementos que son muy sustantivos, ¿ya? Y a lo largo de las diferentes revisiones, son 6 trabajos, ¿no es cierto?, cada uno de ellos hace una revisión de su marco teórico, uno puede evidenciar que hay un esfuerzo por reflexionar más allá de la cuestión disciplinaria, ¿ya? Y eso es una cuestión tremendamente importante. En el caso mío, ¿no es cierto?, y del Instituto de Economía Política, justamente lo que tratamos de hacer es salirnos del marco de la economía convencional, ¿no es cierto?, de lo que es la disciplina mainstream y hacer un abordaje crítico de eso. ¿Por qué es importante? Porque el libro presenta 6 realidades que son súper diferentes, ¿ya? La vinculación entre la agricultura y ganadería, casi, ¿no es cierto?, del desierto, del Norte Grande, ¿no es cierto?, y cómo se vincula eso con la minería y particularmente con la gran minería del cobre. Y por otro lado, con fenómenos tan distintos como el del cultivo salmonero y cómo se vincula eso con las localidades de Chiloé, pasando por una serie de otros casos. En todas esas realidades, y a pesar de las tremendas diferencias que tienen, hay un hilo conductor que uno puede ver, y que ya lo han señalado ambos profesores también, que tiene que ver con una suerte de tendencia, si se quiere, relativamente secular a la expansión de las relaciones capitalistas de producción, pero con características que son muy diferentes a las que nosotros estudiamos de manera clásica, ¿no es cierto? Aquí, en ninguno de estos casos, hay una vinculación con el obrero y la cuestión fabril tradicional y la constitución de la clase obrera que hubo, no sé, desde los años 30 hasta el golpe militar. Es un tipo de capitalismo muy distinto. Y aún así, hay elementos que son bastante comunes, ¿ya? Y creo que es súper importante y tiene mucha vinculación con el tema de la Convención Constitucional,
el plantearse la posibilidad de articular esas diferentes contradicciones, ¿ya? Y esas diferentes luchas, y ahí yo haría un poco una distinción en eso, porque si bien hay conflictos sociales, ¿no es cierto?, que uno puede ver, el conflicto, ¿no es cierto?, los conflictos que tienen que ver con el agua, los conflictos que tienen que ver con la cuestión indígena, o saliéndonos de estas temáticas, el tema del feminismo. Más allá de sus particularidades, hay elementos que permiten pensar en proyectos comunes, y eso significa tener una visión de totalidad que el libro, en sus diferentes trabajos, lo plantea como una condición necesaria, ¿no es cierto?, para abordar estos casos. Un segundo punto que también ya fue señalado, pero que yo creo que es muy central en esta discusión, es el tema o el concepto del extractivismo. A mi juicio, desde la economía política, y esto también un poco en las discusiones que hemos tenido con una red en la que me toca participar, que es la Sociedad de Economía Política de América Latina y el Caribe, donde hemos convivido entre quienes tienen una visión del extractivismo más vinculado a la lucha socioambiental, bastante alejada del marxismo, ¿ya? Y yo diría más bien en una tendencia a separarse claramente del marxismo, versus los que somos de una tradición más clásica, si se quiere, de esta cuestión. A mi juicio, muchas veces, no lo digo en los textos, creo que en el texto están bien planteados los elementos de cómo entender el extractivismo. Pero en la discusión en general, muchas veces se toma, y tal cual lo señalaba el profesor, como una novedad el hecho de que el capital explote y agote y extinga recursos naturales. El capital siempre ha estado en un proceso de subordinar tanto a los recursos naturales o a las condiciones naturales de producción, que creo que es un concepto más amplio, ¿no es cierto?, que el de recursos naturales, a las condiciones naturales de producción y al trabajo. Esas dos cuestiones no se pueden separar. O sea, no existe como a veces se interpreta en esta lógica del extractivismo separado de la cuestión social, no hay una generación de valor que ocurra solo por el proceso de subordinación, de extracción y de explotación de un recurso natural o de las condiciones naturales de producción, si no hay intervención del ser humano, la humanidad, el trabajo, o como le queramos llamar. Es esa combinación entre el trabajo, el capital y las condiciones materiales de producción las que generan valor y las que hacen que la economía capitalista, la ganancia, ¿no es cierto?, y la acumulación de capital tenga dinámica a lo largo de la historia. Y en ese sentido, yo creo que si bien en varios de los trabajos, no en todos, porque hay uno que otro trabajo de los que están en el texto que se dedica más a la cosa del conflicto y a la cosa, digamos, por decirlo así, sociológica y no tan económica. Los que se meten más en la cosa económica lo plantean, a mi juicio, de manera muy, muy, muy clara. Un tercer elemento tiene que ver con los casos, ¿ya? A mi juicio me interesaron básicamente dos de los casos que están planteados. Uno es esta vinculación curiosa y contradictoria entre la agricultura y ganadería por un lado y la gran minería en el norte de Chile. El planteamiento que hay ahí, sobre todo para quienes no han tenido la posibilidad de leer el libro, es el planteamiento de que hay una coexistencia entre esas formas, ¿no es cierto?, de producción agrícola y ganadera. Incluso para quienes no conocemos
tanto la historia particular de esas localidades. A mí me llamó la atención el tema de la extensión de la agricultura en zonas que son hoy día desérticas, absolutamente desérticas, y nadie pensaría, o por lo menos desde nuestra ignorancia absoluta, que había producción de forraje, alfalfa en el desierto, en otra época. Y que había, ¿no es cierto?, no producción, pero que había tránsito al menos y no sé, alguna parte del proceso de crianza de vacunos también en el norte, en pleno norte grande. ¿Vacunos ahí? Y bueno, mulares hay hasta el día de hoy, pero la cosa de vacunos me llamaba la atención. Pero sin embargo, pese a haber una relación con la gran minería desde prácticamente principios del siglo XX, hay un momento de ruptura de esas relaciones. Y ese momento de ruptura, que uno lo puede evidenciar en los otros 5 trabajos, tiene que ver con las transformaciones que experimentó el capitalismo en Chile y en el mundo a partir de la década del 70, 80 y de ahí en adelante. Y eso tiene que ver con un fenómeno que, si bien no está planteado con, digamos, no está subrayado como lo tengo yo acá, a mí me parece que es muy central para entender primero el carácter del capitalismo actual y también lo que tenemos que entender en relación con el extractivismo, y que es una referencia que hay, o una parte del texto del caso que tiene que ver con la explotación salmonera en Chiloé. El trabajo habla básicamente del cambio en los modos de vida y de producción y cómo se vinculan, ¿no es cierto?, quienes vivían en esas islas, ¿no es cierto?, con la explotación salmonera, que obviamente nadie puede negar de que es una explotación capitalista. Está pensada para la exportación y la venta en otros países, y un excedente queda en el país. Pero hay un elemento que me pareció bien central, que es el siguiente. Dice: en la época posterior a la crisis se refiere a la crisis salmonera, debido al alto endeudamiento de la industria salmonera, el Congreso adaptó el funcionamiento legal de las concesiones, permitiendo que las empresas hipotecaran el mar ante bancos que podrían transar las concesiones en el mercado. Así, se gestó un nuevo nicho de acumulación a través de la especulación financiera por las concesiones acuícolas bancarizadas en un contexto neoliberal. Esto, que es un párrafo, es un elemento fundamental para entender el carácter del capitalismo actual y entender que esta visión del extractivismo apegada a los valores de uso o apegada a las particularidades solamente de los territorios no tiene mucho sentido si no hay una conexión directa con lo global, con el sistema mundial y particularmente con el carácter financiero del capitalismo actual. Esto que está aquí en el caso de la concesión acuícola, ¿no es cierto?, que va y se pone una suerte de prenda, ¿no es cierto?, para conseguir financiamiento, es lo que ocurre en todos los sectores. El capital, una de las características particulares y sobre todo que ha marcado las últimas crisis en las últimas décadas, particularmente la del 2007-2008, que fue una crisis financiera propiamente tal, tiene que ver con que el capital ya no tiene ningún apego a los valores de uso, no tiene ningún apego a la producción de mercancías en particular, ¿no es cierto?, sino que solo la producción de capital financiero. La gran parte, ¿no es cierto?, de la ganancia hoy día de las corporaciones transnacionales ocurre en el sistema financiero, porque los procesos de reducción de la rentabilidad en los sectores reales de la economía, todos estos son sectores reales de la economía, han ido tendiendo a disminuir, excepto cuando se explotan y sobreexplotan recursos naturales o cuando se explota y sobreexplota la fuerza de trabajo.
Y países que no tienen legislaciones, no tienen regulaciones, son perfectos para el capital. El capital lo que quiere es justamente estar ahí para explotar al trabajo y a esas condiciones materiales de producción. Finalmente, remarcar ese punto que me pareció realmente una cuestión muy destacable. Y por último, para cerrar, decir que no se pueden entender estos procesos particulares, los territorios, lo local, sin entender que son parte de la economía mundial, del sistema mundo, como lo plantea Brodel, Wallerstein, ¿no es cierto?, y del capitalismo avanzado en una etapa muy peculiar de crisis abierta y de cambio de hegemonía como el que vivimos actualmente. Eso. Muchas gracias. Yo quisiera solo pensar lo que dice acá, cómo se da esta combinación entre desarrollo capital con supuestamente gobiernos progresistas. Lo que señala respecto al tema de dejar en prenda las concesiones agrícolas, que eso fue una disposición de última hora del gobierno de Michelle Bachelet. Ella autoriza justamente, y esto fue diciendo ahora de dejar la presidencia, ella autoriza justamente que las empresas puedan entregar a los bancos en prenda las concesiones. Ojo, un elemento muy importante en toda esta idea del neoextractivismo, etcétera, ¿no? La connivencia que ha habido de los gobiernos pseudo progresistas frente a la expansión del capital. Creo que es importante que se sepa. Eso además muestra que la lógica de las concesiones mineras o acuícolas o de lo que sean, se entienden efectivamente como propiedad privada, porque yo no puedo ir a empeñar algo que no es mío, se supone, ¿no es cierto? Si yo tengo una concesión de algo que en teoría es para explotar un determinado recurso, es para eso, no para agarrarlo, tomarlo, ir al sistema financiero y conseguir financiamiento para otras cosas o para acumular capital. Pero claramente, y eso, entre paréntesis, en la propuesta de nueva constitución no estaba muy bien abordado en la propuesta de nueva constitución. De hecho, ahí tú tienes que agregar las concesiones de carretera. Y ahí decir, o sea, el capitalismo requiere ir creciendo. Cuando no crece, se deprime. Es como bipolar, ¿no es cierto? O sea, cuando no crece, se deprime. ¿Cómo inventas nuevas inversiones cuando la mala distribución del ingreso no permite más consumidores? Si no es creando nuevas mercancías, las mercancías ficticias que dice Polanyi, ¿no? Claro, unos servicios, ¿no es cierto? Servicios además absolutamente necesarios como salud y educación. Seguir con la naturaleza también. Y las concesiones de la carretera, o sea, bueno, yo vengo hace muchos años en este planeta y nunca se me ocurrió alguna vez en la vida que se podía hacer concesiones del mar o hacer concesiones de carretera. No, era como nunca, no sé, no era eso nomás. Bueno.